Muy buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el área de matemática y física para estudiantes de matemática orientada a la educación, matemática pura, ingeniero, entre otros. Estamos realizando estos videos de tutorial con el propósito de que les sirvan a los estudiantes del próximo ciclo como un recurso. Hoy estamos a 28 de diciembre del 2024. También colgamos estos videos en este canal Faustiniano para que les sean útiles a cualquier persona que esté interesada. El tema que estamos trabajando en esta tutoría y que trabajaremos hoy es integrales reales, evaluación de integrales reales por técnica de variable compleja. Previamente, antes de iniciar, les mostramos el canal. Estos últimos videos que están aquí tratan de la misma tutoría. Deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo a cada una de las personas que nos ven y que el 2025 les sea un año de prosperidad, salud y bienestar. Que todos regresen, si están fuera de su casa, sanos y salvos. Pues bien, antes de iniciar, siempre es bueno mostrar algunos de los recursos que utilizamos. Primero, la tutoría de hoy se basa simplemente en una parte de esta que nosotros observamos aquí. Básicamente esto que vemos aquí es llamado el núcleo de Poisson y nosotros vamos a integrar el núcleo de Poisson. Ya tenemos otros videos de esa tutoría, de tutorías relacionadas con este tema. Con la explicación se podrían resolver ejercicios como estos que están desde el 5 al 8. Ahora bien, como siempre, nosotros damos los créditos a los textos que promovemos en nuestro curso y estos textos que están aquí le, lo pueden adquirir en Amazon o en cualquier tienda, librería de manera formal. Por ende, vamos a mostrar algunos de los textos que siempre recomendamos a nuestros estudiantes en nuestros cursos, entre otros recursos, antes de iniciar. Pues bien, aquí tenemos los textos que recomendamos. Este que está aquí, en este texto que está aquí, pueden buscar específicamente en las unidades, por ejemplo, en la unidad 32, 33 de este texto. En este texto que está aquí, es un texto que pueden en él encontrar, por ejemplo, en la página 26, una tabla para calcular residuos, ¿verdad? La asignatura a la que estoy dirigiendo esta tutoría hoy es variable compleja elemental, evaluación de integrales reales por técnica de variable compleja. Y rápidamente, matemática avanzada de estos autores, en él pueden encontrar, por ejemplo, el teorema de residuo de Cauchy. El tema de evaluación de integrales reales está un poco más adelante en esta página, en este texto. También el cálculo con variable compleja y aplicaciones de Brown y Churchill, curso práctico de variable compleja y teoría de transformadas, de estos autores, Domingo, José y Francisco. Este es un curso un poco variado, pero que contiene una parte de variable compleja de estos autores. Y este que está aquí, que es de Fisher, el cual fue el primero que le mostré. O sea, de este Fisher le mostré, eh, le mostré estos ejercicios, estos que están aquí, y en la parte que nos vamos a centrar principalmente hoy en esta tutoría de Fisher. También tenemos este otro que también lo vamos a utilizar
pero en la próxima tutoría vamos a usarlo, pero también está relacionado con algunos ejercicios. Pues bien, miren, nosotros nos vamos a centrar. Otra cosa que le quería decir, pero bueno, se la voy a mencionar al final, es otra fuente donde pueden buscar los recursos. Vámonos directamente a nuestro ejercicio que queremos trabajar. Bien, entonces, como le decía, volviendo al libro de Fisher, este ejercicio que está aquí en la página 119, trata sobre el núcleo de Poisson. Esa expresión que está ahí, que es la parte real de esto, representa el núcleo de Poisson y básicamente el núcleo de Poisson sirve para representar en forma integral funciones armónicas, entre otras cosas. Ahora bien, nosotros en este momento lo que queremos es evaluar una integral de variable real por técnica de variable compleja. Nótese que si nosotros supiéramos este ejercicio, hay una integral ahí que aparece que es inmediata al evaluarla. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una representación de una función armónica. Esto que está aquí es el núcleo de Poisson. Y nosotros queremos evaluar la integral del núcleo de Poisson. En esta expresión que tenemos aquí, vamos a llevárnosla a la pizarra para mostrar. Un segundito, por favor. Si nosotros tomamos esta parte, que básicamente no tenía que tomar todo, vamos a tomar solamente la integral. Y entonces, si la tomamos y la llevamos a nuestra pizarra, entonces vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos que la función constante, como nosotros sabemos, es la función, si f de z sería una función constante que es armónica, sería igual a 1. Entonces automáticamente tendríamos aquí lo siguiente. 1 es igual a 1 sobre 2pi por la integral desde 0 a 2pi. Y esta función, que es esta misma pero evaluada en estos puntos, pues simplemente sería 1 por el núcleo de Poisson, que es esta expresión que está aquí, que muchas veces aparece de diferentes formas. Por ejemplo, ya vimos que esto es la parte real de esta expresión, e a la i t más z entre e a la i t menos z, diferencial de t. Obviamente que usted dirá, ¿y quién es z relacionado con esto? Bueno, z en esta representación que está aquí es r por e a la i teta. Perdón, dije diferencial de t y inconscientemente escribí diferencial de z, o sea, diferencial de t. Entonces, aquí tenemos el diferencial de t. Obviamente que esto quedaría como 1 igual, o el 2pi multiplicando por 2pi a ambos lados, sería 2pi, sería igual al integral de 0 a 1, perdón, de 0 a 2pi, de esto que también muchas veces se le escribe así, como el núcleo de Poisson en términos de R, de teta,
que es esta misma función, por el diferencial de teta. Entonces, la integral del núcleo de Poisson es 2pi. La integral del núcleo de Poisson. Ahora, si nosotros tuviéramos 1 sobre 2pi por la integral del núcleo de Poisson, eso fuera 1. Es decir, desde aquí automáticamente, si nosotros escribimos esa expresión que está ahí, escribiendo en la próxima pizarra, tendríamos lo siguiente, o sea, tendríamos que la integral de 0 a 2pi, volviendo para atrás en términos de la expresión de 1 menos r cuadrado, entre 1 menos 2r por el coseno, si lo escribimos de esta forma, phi menos t, más r cuadrado, diferencial de t. Pudiéramos esto cambiar porque el coseno es una función par, eso no importa. Eso debe darnos 2pi, eso es lo que estamos diciendo. Ahora nosotros vamos a demostrar que eso da 2pi. En este caso he puesto aquí, lo que estoy diciendo es que z es igual a r por e a la i phi. Ahora nosotros vamos a demostrar que eso es igual a 2pi. Más específicamente, también de aquí se observa lo siguiente. Se observa que la integral desde 0 a 2pi de 1 sobre 1 menos 2r por el coseno de phi menos t más r al cuadrado es lo mismo que decir, porque fíjense que 1 menos r no depende de t. Yo lo puedo sacar fuera y traerlo dividiendo. Sería lo mismo entonces que 2pi sobre 1 menos r al cuadrado. Se observa, ¿verdad? También lo puedo escribir de esta manera, para no escribir en otro espacio. Si yo digo que, por ejemplo, esta integral que está ahí, vamos a llevarnos la próxima pizarra, la última, para que se vea mejor. Si yo me llevo esta línea a la próxima pizarra y escribo lo siguiente, si tengo, puedo escribir esto de esta forma. Por ejemplo, puedo decir que como el coseno es una función par, entonces obviamente el coseno de menos u es igual al coseno de u. Entonces esto se puede escribir como la integral de 0 a 2pi de 1 entre 1 menos 2r por el coseno, también lo puedo variar de t menos phi más r cuadrado por aquí me faltó el diferencial de t, disculpen, volviendo a la pizarra anterior para que quede ahí. Aquí me faltó el diferencial de t. Entonces, si yo observo diferencial de t, si yo observo aquí, esto es lo mismo porque el coseno es par. O sea que esto es lo mismo que esto. Y entonces también sería igual. Pero aquí voy a dejar el 1 sobre 2pi aquí en el denominador. Y eso es igual a 1 entre 1 menos r al cuadrado. Eso es suponiendo que ya nosotros hemos demostrado la expresión de la forma de la representación de una función armónica que ya dijimos que era igual a 1 sobre 2pi
por la integral desde 0 a 2pi de f en la frontera de una circunferencia, que en este caso es una circunferencia unitaria, evaluada en los puntos de las fronteras, por el núcleo de Poisson de teta, en este caso el teta para nosotros sería phi menos t, si lo quiero ver así, por el diferencial de t, y obviamente z es igual a r por e a la i phi. Ya eso lo hemos explicado, esa es la representación. Si nosotros tomamos esa expresión, que es el punto de partida de lo que hemos mostrado, pues la integral automáticamente sería directa. Pero lamentablemente o favorablemente la matemática se construye desde abajo hacia arriba. Por ende, ahora en este ejercicio lo que nosotros vamos a hacer es precisamente demostrar que esa integral da eso que está ahí. O sea, resolver la integral y demostrar que eso da. Y para ello, pues entonces volvemos a nuestro libro. Dije que si partimos de aquí, ya obviamente se demostraría que es integral, que es la integral del núcleo de Poisson. Si queremos, multiplicamos arriba a ambos lados por 1 sobre r y ya tenemos lo que teníamos. Pero aquí, para ganar tiempo, ya yo le tengo a ustedes el proceso de la integral que estamos haciendo. Esta integral que nosotros estamos haciendo es esa precisamente. Entonces, disculpen, vamos a ampliarlo. Entonces, lo que nosotros queremos es demostrar que esa integral es igual a lo que queríamos. O sea, queremos evaluar esa integral. Fíjense que aquí teta es lo mismo que phi menos t. Y entonces, si teta es igual a phi menos t, volvemos allá otra vez, pues nosotros podemos tener lo mismo. O sea, tenemos la integral. Ya en la parte anterior escribimos. El núcleo de Poisson tiene la propiedad de que da lo mismo en cada longitud de dos intervalos. Tiene varias propiedades, pero bien, en este momento lo único que queremos es evaluar esa integral. Lo que hicimos anteriormente fue una especie de motivación del ejercicio que estamos haciendo. El ejercicio que estamos haciendo también es parte del texto, pero el enfoque que estamos es en esta forma representando es simple. ¿Dónde aparecen ejercicios como este? Bueno, pues yéndonos al libro de matemática avanzada de Denis Shir, los ejercicios que estamos evaluando son de este tipo. Son funciones racionales que ya vimos anteriormente aquí en una tutoría. Ustedes pueden consultar en el canal, en los videos. Específicamente creo que 4 videos atrás de lo que están ahí. Si me voy rápidamente al canal sería creo este que está aquí. Trata sobre ese contenido, ese que está ahí. Y hay otros que lo voy a mostrar ahorita. Entonces, volviendo aquí, ¿en qué se basa? Estoy integrando funciones racionales que dependen del seno o coseno. Funciones racionales que dependen del seno o coseno y que además esa función está evaluada de 0 a 2pi y no tienen discontinuidad infinita en el intervalo de integración. Pues bien, simplemente usamos estas sustituciones y nos mudamos a un contorno que es la circunferencia unitaria, es decir, nos mudamos con esta sustitución de que z es igual a esto, ya eso con teta variando de 0 a 2pi, pues este valor aquí es la circunferencia unitaria. Todo esto es cuando usted le da valor a teta, va marcándose en el plano complejo la circunferencia unitaria.
Y entonces el diferencial de z, si z es e a la i teta, pues sería igual a la función exponencial por la derivada del exponente por el diferencial de la variable independiente. Y me da esto. Y ya sabemos que el coseno es igual a esto en variable compleja y el seno igual a esto. Y haciendo esta sustitución, nos mudamos de variable real a variable compleja sobre la circunferencia unitaria. Luego, entonces, viene cómo se evaluaría la función. Pero esto lo vamos a hacer directamente en el ejercicio. Perdón, en el ejercicio. Esto es lo que estamos diciendo aquí. Vamos a evaluar esa integral, que es una integral en variable real. R, en realidad ahí hay muchas integrales porque R es un valor que está entre 0 y 1. Y entonces para cualquier valor de R sería una integral diferente. Si R vale un medio, si R vale un tercio, si R vale un cuarto. Lo que acabamos de decir hace un minutito es que nos mudamos a la circunferencia unitaria y usamos estas sustituciones. Ya aquí estamos usando la relación del seno que dijimos ahorita. En este caso, como queremos evaluar esa integral, pues entonces hacemos la sustitución correspondiente. Entonces, ¿cuáles sustituciones tenemos? Sencillo. Aquí en este caso no hay seno, por eso no hay que sustituir el seno. Simplemente todo el integrando se va a convertir en el denominador era 1 menos 2r por el coseno de phi, perdón, de teta. Entonces, cuando uno sustituye, más r cuadrado. Cuando uno sustituye todo esto, fíjese que 2 veces el coseno de teta, repito, 2 veces r por el coseno de teta, que es el término del medio que está aquí, pues es igual a esto, sustituyendo la expresión del coseno. Si usted multiplica aquí a ambos lados por 2 y por r, pues automáticamente este 2 se va a simplificar y la r y me queda esta partecita que está aquí. Entonces todo el denominador es igual a esto. Luego el diferencial de teta también se tiene su expresión en términos de variable compleja, que es 1 entre i por el diferencial de z sobre z. Ya entonces esto quedaría así. Fíjese que 1 entre i por el diferencial de z sobre z es esto. Y toda esta parte era lo que era el denominador. Mírelo aquí. Luego, ahí hemos agrupado, multiplicado, agrupado y ordenado con respecto a z. Es decir, multiplicado todo por z y hemos ordenado con respecto a z. Hemos dejado la i fuera y ese denominador que está ahí se puede factorizar, o sea, la parte sin la i me refiero, ¿verdad? Fíjese que todo esto que está aquí, en realidad lo que queremos es buscar los ceros de ese denominador y es mejor factorizar para ver cuáles son los ceros de ese denominador que está ahí. Ya esta sería la integral de esa función racional. Entonces la factorización de ese denominador se puede escribir de esta manera. Luego, aquí vamos a hacer una pausa para recordar qué es lo que estamos aplicando. Entonces el primer paso es pasar la integral de variable real a variable compleja con esta sustitución y esta integral es una integral de este tipo. Pues por ello, en realidad lo que nosotros tendríamos hasta ahí es esto. Voy a mostrar qué es lo que tendríamos. Tendríamos que la integral que teníamos
que era esta. Vamos a copiarla. El valor que R está entre 0 y 1 no lo voy a copiar para no saturar. Y entonces, yendo aquí a la pizarra, aunque podemos escribir ahí mismo, pero bien, tendríamos lo siguiente. Eso que está ahí sería igual a esto que está aquí, porque ya ahí se cambió. Sería igual a esto que está aquí, sacándola ahí fuera y factorizando. De hecho, aquí ya está la igualdad. Pude haberlo copiado directamente desde aquí. Es decir, lo que nosotros tenemos es esto. Pero como ya teníamos la expresión, voy a copiar qué es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Entonces eso es igual a esto. Entonces, primer paso. Transformamos la integral con la sustitución de variable real a variable compleja. Recuérdese que nosotros estamos trabajando sobre esta circunferencia, perdón, sobre esta circunferencia, que es una circunferencia unitaria en el plano complejo. Lo que hemos hecho es mudarnos, porque esta es la parte más importante, porque ya luego que me mudo a variable compleja, ¿por qué? Este es el plano complejo cuya parte real es X, la parte imaginaria es Y para un Z, y entonces el interior de la circunferencia sería ese que está ahí. Luego yo tendría un dominio cualquiera que contemple esa circunferencia, que es la curva, esta circunferencia es la curva C. Mire, esa es la ecuación de la circunferencia. La circunferencia estaba dada por Z igual a E a la I teta, con teta variando desde 0 hasta 2pi. Nótese que si teta vale 0, en el punto yo estaría en la circunferencia aquí. Porque E a la 0 es 1. Z estaría ahí. Si Z vale pi medio, entonces sería Z igual a E a la pi medio por I, que es lo mismo que decir coseno de pi medio más I por el seno de pi medio. Esto es lo mismo que decir, esto es 0 y esto es 1, y entonces me va a dar I. Estoy aquí. Es decir, un número complejo Z bordeando esa circunferencia. Si está aquí, Z de teta, es porque este argumento vale teta. Entonces, ya aquí hemos pasado de integral en variable real, y esta integral ya es una integral sobre contorno en variable compleja. Entonces, ¿qué hacer para evaluar una integral de este tipo sobre ese contorno, que es un contorno cerrado y simple? Aquí vienen entonces los teoremas. Eso es igual 1 sobre 2 pi, que ya estaba ahí, porque lo que me interesa es la integral, por 2 pi, vamos a ponerle esto en otro color, 2 pi por la suma
de los residuos de la función f de z asociado a las singularidades. En este caso, esas singularidades van a ser polos porque esta es una función racional. Asociado a las singularidades, donde esas singularidades, vamos a llamarle z sub j, donde los z sub j pertenecen al interior de la circunferencia unitaria. O sea, los z sub j, esos son ceros de esta función racional, del denominador, perdón, de esa función racional, singularidades son polos, pero que están aquí dentro. Entonces, esos z sub j, en este caso, los z sub j, los z sub j son polos de la función racional f de z. F de z aquí en este caso es la función racional. Como siempre, aunque estamos explicando una tutoría, siempre decimos los conceptos y por qué. Claro, en este caso, el 2pi se va a simplificar con este 2pi que está aquí. O sea que me va a quedar. Recuérdense que la i salió de la factorización de la expresión, no la tenemos factorizada. O sea, me va a quedar lo siguiente. Próxima pizarra. Y esta parte, repito, que siempre o casi siempre uno, pues, escribe, porque algunas veces, aunque lo tenga ahí, no se ve. Entonces, la integral de 0 a 2pi de eso en realidad que estamos resolviendo es el diferencial de teta, ¿verdad? Comparado con lo que escribimos ahorita, eso sería lo mismo que decir eh, eh, si multiplicamos, o sea, esa cantidad que está ahí es, bueno, lo podemos comparar con el núcleo de Poisson. Recuérdense que el núcleo de Poisson, R teta, era igual a 1 menos R al cuadrado entre 1 menos 2R coseno de teta más R al cuadrado. Ese era el núcleo de Poisson. Pero el integrando de nosotros no es ese, sino que es lo mismo que decir el núcleo de Poisson sobre 1 menos R cuadrado. Eso es lo que estamos integrando. Esa expresión comparado con la expresión que ya vimos al principio de motivación, esa es la que estamos integrando. Entonces, jóvenes, segundito. Bien, entonces aquí, por el diferencial de teta, estamos diciendo que eso era 1 sobre 2 pi i por la integral sobre el contorno cerrado y simple, que en este caso es nuestra circunferencia unitaria. ¿De quién? De mi función f de z. Voy a dejar a f de z como ya lo que tengo ahí dentro por el diferencial de z. Y eso es igual a 1 sobre 2 pi i por esta integral por el teorema de residuo es 2 pi i por la sumatoria de todos los residuos de la función de las singularidades que están dentro del contorno. Para nuestro caso, esa función f de z que era el integrando aquí, pues ya la tenemos ilustrada en nuestro ejercicio. Entonces también vamos a recordar lo que es un polo y algunos conceptos básicos antes de seguir. Pues bien, entonces aquí
¿Cuál era la función? Mírala aquí, esta que está aquí. Es esa factorizada ya, ¿verdad? O sea, esa era la función factorizada, recordando aquí, mírala aquí, la factorización, porque el i lo dejamos fuera. Es decir, si usted coloca, cuando digo de la función es uno entre esto, ¿eh? Vamos a cogerla directamente desde esta partecita para que ya se vea automáticamente ahí, aunque ya está allá, pero para que se vea directamente ahí ya después que se factorizó. O sea, esto, que si lo copiamos allá, se ve así. Pegándola aquí de una vez, vamos a pegarla ahí mismo. Esa era nuestra integral y ahí mismo observamos quién es nuestro f de z. Así que nuestro f de z aquí es esta. Ese es nuestro f de z. Entonces, según esto es igual a calcular, esto se va a simplificar, entonces eso simplemente va a ser igual a calcular la suma de los residuos de las singularidades que queden dentro de la circunferencia. Mi función racional f de z, repito, aquí es 1 entre menos r por z menos 1 sobre r por z menos r. ¿Cuáles de esas singularidades están en el interior de la circunferencia unitaria? Recuérdese que r era un valor que estaba entre 0 y 1. Entonces, obviamente, si R era un valor que estaba entre 0 y 1, ahí solamente van a haber dos singularidades que están dentro, que es la de R y la de 1 entre R está fuera. ¿Por qué? Porque si R es un valor entre 0 y 1, imagínense que R sea un medio, entonces 1 entre R2 y sale fuera. O sea, ahí va a ser igual a la sumatoria. O sea, eso va a ser igual al residuo de la función asociado a, al opuesto de R, porque el opuesto de R está, perdón, aquí las singularidades son los ceros de este denominador y nada más hay uno solo, que es 1 entre R y R. O sea, si Z igual a 1 entre R, esto es cero y si Z igual a R. Entonces simplemente solamente va a ser el residuo asociado a R. Significa que solamente R es uno de los ceros del denominador, que es un polo que está dentro de la circunferencia. Antes de seguir, ese residuo simplemente se calcula multiplicando a esta función porque es un polo simple, o sea, R es un polo simple. Simplemente sería evaluando 1 sobre menos R por Z menos 1 entre R, evaluando eso en Z igual al polo que es R. O sea, eso sería igual, si yo pongo R donde está la Z y multiplico, eso me va a dar 1 entre, si yo pongo Z donde está la R y multiplico, entonces me va a dar 1 menos R al cuadrado.
Vamos a recordar los conceptos que hemos utilizado. O sea, ya la integral me dio eso. Voy a recordar nuevamente. Voy a recordar nuevamente los pasos que hicimos y vamos a recordar algunos conceptos. Porque esta tutoría de hoy es breve, ¿verdad? Porque nada más es de ese ejercicio. Entonces, el residuo asociado a la función 1 entre menos R, Z menos 1 entre R por Z menos R, asociado al polo R, que es el único que está en el interior de la circunferencia. Hay una expresión para calcular residuo. En la función f de z que tengo aquí es todo esto. Esta es mi función, es una función racional. Cuando yo tengo una función racional que no tiene cero comunes en el denominador con el numerador, los ceros del denominador son polos de orden simple. El orden en este caso lo representan el exponente del factor. Esto está elevado a la 1, este está elevado a la 1. Esa función racional tiene dos ceros, la expresión cuadrática. Sus polos son simples. Esas singularidades se llaman polos y son simples. Y son z igual a 1 sobre r, que no pertenece al interior de de la circunferencia unitaria. No está en el interior de la circunferencia unitaria. Ese está afuera, está en el exterior. Y z sub 1 igual a r, que sí pertenece al interior de la circunferencia unitaria, porque recuérdense que r era un número cualquiera entre 0 y 1. Por ende, este es el que hemos tomado para calcular el residuo de él. ¿A qué es igual ese residuo? Cuando se sabe que es un polo y un polo simple, hay una expresión para calcular el residuo asociada a un polo de orden n de manera general. Es decir, que ese polo es un polo simple, pero la expresión para calcular el residuo asociado a un polo sería que el residuo para una función asociado a una singularidad z sub 0 es igual a 1 sobre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a ese z sub 0 de el producto del factor z menos z sub 0 elevado a la n por la función, y esa es la derivada enésima, menos 1. Eso es la expresión para calcular el residuo. Donde n es el orden del polo. Orden del polo z sub 0. En este caso, si z sub 0 es de orden n igual a 1, sería un polo simple. Y entonces el residuo se calcularía como, eso se demuestra, ¿verdad? Como simplemente residuo asociado a ese polo simple. Si n vale 1, sería 1 entre 0 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de multiplicar z menos z sub 0, que es ese factor, por la función, por la derivada, o sea, la derivada 0. La derivada 0 es no derivar. Eso fue lo que hicimos. Multiplicamos nuestra función por el factor y evaluamos.
Evaluar es lo que hicimos para calcular el límite. Es decir, recuérdese que nuestra función era f de z igual a 1 entre menos r por z menos 1 entre r por z menos r. Este señorito que está aquí, es el factor. Si usted multiplica aquí la función, o sea, esta parte, o sea, ¿quién es? O sea, el z sub 0 ahí es r. ¿Quién es z menos r por la función? Pues simplemente es todo lo otro que queda. Es 1 entre menos r por z menos 1 sobre r. Y luego evaluamos. Eso fue lo que hicimos. Ese fue el residuo que calculamos. Evaluar es como calcular el límite cuando z tiende a r. Es decir, para que se vea, tuvimos que el residuo de mi función asociado a r era el límite. Bueno, vamos a escribírselo de manera general. Disculpen. 1 sobre 1 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a r de z menos r por la función la derivada cero. Eso fue lo que hicimos. Eso nos dio simplemente 1 entre menos r por z menos 1 sobre r, evaluando en z igual a r, que fue lo que simplificamos y nos dio 1 sobre 1 menos r al cuadrado. Nótese que ya eso es resultado entonces de esa integral. Esa integral da 1 menos 1 sobre r al cuadrado. Por ejemplo, si r fuera 1 entre pi, ya usted sabe lo que va a dar. ¿Qué nos falta para concluir esta tutoría? Recordar lo que es un polo, ¿verdad? Mostrarle otra vez las expresiones de calcular residuo y además, pues, pueden practicar integrales de ese tipo. Para ello, pues, nos dirigimos a aquí en los textos. Bueno, antes de seguir, vamos a mostrar, porque ya lo escribimos, eso fue el proceso que hicimos, y ya la integral nos dio eso que está ahí. A esta expresión fue la que dijimos que llamábamos el núcleo de Poisson, y ya se corresponde con la introducción que hicimos. Entonces aquí, otra cosa que usamos es qué es lo que nosotros nos permite evaluar esa integral multiplicando por 2pi y sumando los residuos de las singularidades que están dentro, este teorema, llamado teorema de residuo de Cauchy. Ese fue el que dijimos que la integral sobre un contorno, que es un contorno cerrado y simple, siendo esas z sub 0 singularidades, z sub 0, z sub 1, z sub 2 singularidades que están dentro del contorno, aisladas. Entonces eso sería 2pi por la sumatoria de todos los residuos. Es importante recordar que el cálculo de residuos entonces debe saberse para evaluar integrales como esta. D es un dominio en el cual está contenido todo ese contorno que está ahí, que es cerrado y simple. Simple que no se cruza y es un contorno cerrado. Entonces el cálculo de residuos es importante. Para el cálculo de residuos fue que mostramos al principio que en este libro hay una tabla de cálculo de residuos
dependiendo de qué tipo de singularidad es. Y entonces, la que nosotros usamos allá fue esta señorita que está aquí. ¿Por qué? Porque el z sub 0 era un polo simple, multiplicamos la función por ese factor y después evaluamos el límite cuando z tiende a ese polo simple y entonces ese valor que nos da es el residuo. También mostramos la expresión para cuando es un polo de orden n, cuando es un polo de orden n, que era la generalizada, que era cuando usted multiplica por el factor, ¿cómo le iba a quedar? Así. Aquí dice K, pero piense que NK es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso lo pueden ver en el texto que dijimos al principio, recordando que sería aquí, de aquí era que estaba el ejercicio. La tabla es de este texto y volviendo aquí otra cosa que debemos recordar es que es un polo. ¿Mm? A modo de conclusión. Bueno, los polos, hay varias formas de saberlo, pero básicamente la definición, porque la tabla le dice si es un polo. En este libro que es el de matemática avanzada de Denis Hill y del otro autor, esta es la expresión que dijimos para calcular un residuo si era un polo de orden n. Si era un polo simple, el residuo en una serie de Lorentz es ese coeficiente que está ahí, que se calculaba con este, que es el caso particular, que se reduce a esto. Si n vale 1, esta expresión se transforma en esto. Pero eso nada más sirve si es un polo. Luego, ¿qué es un polo? En una serie de Lorentz, que es una serie de esa forma, que está dada básicamente por funciones racionales, básicamente no, sino por funciones racionales. Está dividida en dos, esta parte, que esta es la parte principal y esta es la parte analítica. En términos de la parte principal, que es la que tiene los valores en el denominador, lo del binomio, se definen las singularidades. Si cuando uno desarrolla una función en serie de Lorentz solamente queda la parte principal, quiere decir que los ceros, perdón, solamente queda la parte analítica, quiere decir que todos los coeficientes de esta parte son cero, nada más le queda la serie de Taylor, entonces esa singularidad es removible. Si en la parte principal queda una cantidad finita de términos, entonces z sub 0 es un polo de orden n. Y si solamente queda uno, un polo simple. Y si quedan infinitos términos, una singularidad esencial. Entonces, obviamente, hay que saber lo que es el desarrollo en términos de definición pero no siempre se calcula así, porque en las funciones racionales, ya simplificadas, como la serie de Lorentz está hecha con ella misma, pues ya eso se sabe que son, por ver ese denominador, ya se sabe que van a ser polo, si no están repetidos, factor común en el numerador y en el denominador, que se simplifiquen. Y además el exponente de ese binomio me va a decir el orden del polo. Aquí tienen algunos ejemplos. Fíjese que aquí el 1 es un polo de orden 2 para esa función, para esta función, que ya ese es su desarrollo del orden. El 3 es un polo simple. Aquí tienen el desarrollo centrado en 1 para mostrar que nada más llega hasta ese término. Dice en el ejercicio B del ejemplo 2, la sección 17.3, se muestra que la representación como serie de Lorentz de esta función es válida en este intervalo. 0 es una singularidad aislada de esa serie de Lorentz con un número infinito de términos. La potencia.
¿Significa esto que cero es una singularidad esencial de S? La respuesta es no. Ojo, ¿por qué no? En este caso, ya que tomamos esta. Para esta función en particular, se observa de la revisión de uno que la serie de Loren en la que estamos interesados es la que tiene un dominio en esto. Es decir, hay que tener cuidado cuando hablamos de la serie de Loren. Esta es una serie de Loren válida en este dominio. Pero para la definición, esta serie de Loren que está aquí, tiene que ser una serie definida en un dominio anular, un radio interior y un radio superior. No quería meterme en estas aclaraciones, pero ya que estamos aquí, tienen que tener cuidado que no solamente mirar la serie de Lorentz, sino ver que sea un dominio anular de esta forma en el que está trabajando. No como aquí, porque yo puedo pedirte una serie de Lorentz centrada en cero de esa función, pero que no, que el dominio, que sea válida en otro dominio, que no sea como una anular, un radio inferior y una superior. Fíjese que esto es la razón del por qué el cero no es una singularidad esencial. Por mirar de que la función. El cero ahí es una singularidad simple. Fíjese que simplemente un cero de una función racional que está elevado a exponente 1. El cero es una singularidad simple y si yo hiciera el desarrollo de Lorentz de ella, centrada en cero, el, el conjunto de convergencia, pues simplemente va a ser la distancia desde 0 hasta 1, porque el 1 es la otra singularidad. Entonces va a ser 0 menor que z menor que 1. Ahí entonces se va a ver. Y no va a ser esta el desarrollo válido, sino que va a ser otra que nada más va a tener un término. Pero bien, ya aclarado eso, pues ya sí. Ah, bueno, mire, aquí me da la respuesta de lo que le estaba diciendo. Si yo la hago aquí en este centrada en cero, pero que sea válida, entonces es válida en este conjunto. Entonces ahí sí se ve que nada más tiene un solo término. Bien, entonces ya habiendo agotado eso, solamente me resta recordarles lo siguiente, que ustedes pueden consultar videos en este canal y que además pueden ir a YouTube, que repito, en este canal y además pueden ir a Google y si escriben mi nombre, Juan Toribio Milanés, al escribir Juan Toribio Milanés, entran aquí en mi perfil de esa página y pueden encontrar más recursos. Y si van a mi página web por aquí, también en la parte de cursos y charlas, pueden bajar y ahí pueden ver otros recursos que pueden adquirir. Y además también pueden ir a estas pizarras y ver ese curso completo de variable compleja elemental para estudiantes de educación, que es el último que impartí en el ciclo anterior a los estudiantes de educación. Pero hay otros también que pueden consultar. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y ha sido para nosotros un gran placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Bye bye.